Bienvenidas y bienvenidos todos otra vez al Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Ahorita tenemos el gusto de recibir a la doctora Graciela Raga, que nos va a platicar del estado y perspectivas del cambio climático, un punto de partida, este reporte que acabamos de sacar, que tienen ustedes disponibles en la página del PINC y en la página de cambioclimático.unam.mx. Y para los cuales estamos llamando a todos los interesados a que si quieren participar en la elaboración del reporte nacional, por favor vayan a la parte de Únete y se registren ahí y pronto estaremos en contacto con ustedes. Les platico un poco para quienes no conozcan todavía a Graciela, que creo que son pocos. ¿Quién es Graciela Raga? Obtuvo la licenciatura en Meteorología en la Universidad de Buenos Aires en 1983 y el doctorado en Ciencias Atmosféricas en 1989 en la Universidad de Washington en Estados Unidos. Realizó estancias postdoctorales en Canadá y en el Reino Unido. Se incorporó a la UNAM en 1995 y actualmente es investigadora titular C en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 desde 2011. Sus líneas de investigación abarcan desde los procesos de microescala en aerosol y nubes hasta fenómenos sinópticos y climáticos, y su trabajo se ha visto plasmado en más de 120 publicaciones en revistas internacionales. Participó como autora líder en el grupo 1 del cuarto reporte del IPCC, premiado en 2007 con el Nobel de la Paz. En 2014 obtuvo el premio a la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación, Raíces para personalidades argentinas en el exterior, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Fue co-chair en la evaluación regional de contaminantes climáticos de vida corta en Latinoamérica y el Caribe, auspiciada por el Climate and Clean Air Coalition y por ONU Medio Ambiente. Actualmente participa como autora líder en el reporte Global Environmental Outlook, el GEO7, coordinado por ONU Medio Ambiente. Desde 2022 es secretaria de la International Aerosol Research Assembly y recientemente ha coliderado la creación de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para Estudios de Aerosoles, a la ASEA, de la cual es vicepresidente. Graciela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida y gracias por comentarnos Francisco. Qué tenemos en el reporte. Voy a, Adelante. Sí, compartir mi pantalla y me indican si funciona. Listo. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y nomás quiero alertarlos que mi internet está un poquito caprichoso el día de hoy y cada tanto me saca por menos de un minuto y me vuelve a conectar. Espero que no ocurra en este momento. Entonces, como mencionaba Francisco, voy a hablar un poquito sobre este reporte que se ha lanzado desde el PINC y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y más adelante tengo la liga. Pero antes de pasar a algunos de los resultados que se hicieron para ese reporte de diagnóstico, quería recordarles este diagrama del grupo 1 publicado en el 2021 que nos indicaba el cambio observado hasta el 2019, que vemos aquí en la línea negra en los últimos casi 200 años, 170 años, comparado con muchos 100.000 años. Vemos acá las simulaciones que incluyen la variabilidad natural más la componente antropogénica, es claramente la que permite simular las observaciones en comparación con solo variabilidad natural y influencia solar y volcánica, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese reporte, también se observan, se describen que el calentamiento observado
¿Cómo llegamos a ese calentamiento observado? En base a todos los agentes que interactúan con la radiación, tanto solar como terrestre, para llegar a este desbalance o desequilibrio en el balance radiativo, que da como resultado un aumento de temperatura. Entonces acá vemos en ese momento, cuando se publicó este reporte, teníamos un poquito 1.1 de calentamiento hasta el 2019, y entonces vemos que la mayor parte del calentamiento está asignado a los gases bien mezclados de efecto invernadero. Sin embargo, también vemos que hay una serie de otros agentes que están compensando el calentamiento de esos gases y tienen un forzamiento negativo y llevan a un enfriamiento, ¿no? Entonces, quiero resaltar que estas barritas aquí, alrededor de 0 de temperatura, corresponden a la actividad solar y volcánica y la variabilidad interna del sistema planeta, que tiene este rango comparado con este calentamiento observado por los gases. Si discriminamos un poco más esto negativo, lo que vemos acá es que muchos de esos aspectos están asociados con las partículas antropogénicas que se emiten, principalmente las partículas de composición inorgánica a partir de dióxido de azufre, que dan como composición sulfatos, y también algo de carbono orgánico, algo de nitratos, y vemos aquí la contribución positiva de las aeropartículas que son asociadas con combustión y que llamamos típicamente hollín o black carbon en inglés. Entonces quiero que veamos, ¿no?, que muchos de las componentes de estas partículas que tienen forzamiento negativo y que se contrapone al calentamiento principalmente del dióxido de carbono y también del metano, que tiene una gran importancia. Estas partículas están asociadas muchas veces con contaminación urbana, y el hecho de que estamos o que en muchas ciudades hay un empuje muy fuerte para limpiar el aire en las ciudades por cuestiones de salud, obviamente, va a llevar a que esta suma de efectos negativos vaya haciéndose cada vez menor, y por lo tanto el efecto de calentamiento debido a los gases va a ser cada vez más importante. Entonces es algo que pocas veces se menciona, y quise introducirlo en este momento. En esta gráfica lo que estamos viendo es un esfuerzo por un grupo grande de autores del último reporte, del sexto reporte, que publicaron en el 2023 una actualización de cómo está la situación con respecto a las emisiones que habíamos visto y al calentamiento resultante que se había calculado hasta el 2019 en el reporte que se publica en el 2021, ¿no? Entonces ahora tenemos una actualización hasta el 2022 y vemos acá la trayectoria de todos los gases de emisiones a lo largo del tiempo, y cómo han ido variando. Vemos acá esta reducción asociada con el principio de la pandemia y después una recuperación. Entonces, como vemos, la mayor contribución es en este gris oscuro, que aquí corresponde a las emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles y por industria, y después los distintos aspectos, ¿no? La contribución de dióxido de carbono por cambio de uso del suelo, el metano, que vemos que es una fracción bastante importante y como tiene un potencial de calentamiento mayor, es un jugador importante, ¿no? Pero todos los gases obviamente contribuyen un poco. Entonces lo que
quiero mostrar en esta, no son las trayectorias de cada uno de estos gases a partir de distintos bases de datos o modelación que se puede hacer en base a los procesos que dan como resultado las emisiones de cada uno de estos gases. Por si les interesa revisar, aquí está la liga. Y entonces, lo que se hace a partir de todos esos gases que ya sabemos que están en la atmósfera, más todos los otros gases que se asocian con la producción secundaria de partículas de aerosol, podemos estimar una actualización del forzamiento radiativo, ¿no?, que esos gases ejercen en el planeta, y entonces vemos nuevamente en las barras rojas ahora tiene este valor más grande que en el 2000, lo que se publicó en el 2021, y obviamente está dominado por el dióxido de carbono, y acá los otros gases, metano y en este segmento, y óxido nitroso y gases halogenados, y lo que vemos es, sigue habiendo esa, ¿no?, todavía esa contribución de forzamiento radiativo negativo por parte de las partículas de aerosol, y también que interactúan directamente con la radiación, pero también a través de la modificación de las nubes. Entonces, lo que vemos, esta es la trayectoria de la temperatura, que como vemos relativa a 1850-1900, y vemos que sigue subiendo con los últimos 2 años, y entonces esta es la última actualización que podemos ver, lo que se publicó en la barrita más de la izquierda en cada uno de estos paneles corresponde a lo que se publicó en el anterior reporte, el sexto reporte, versus la actualización. Y entonces, lamentablemente, sigue habiendo este aumento en los gases, que por supuesto da como resultado esta contribución positiva, y entonces vemos en todos los aspectos, y acá lo que mencionaba un poquito menos el forzamiento negativo por esas otras componentes, que a lo largo de los años va a ir incluso haciéndose más pequeño, ¿no? Y entonces es realmente urgente reducir las emisiones. Pero ¿qué es lo que está pasando en este reporte de ONU Medio Ambiente, que nos muestra hacia dónde van todos los escenarios políticos de emisiones en todos los países que participan, y lo que han prometido ¿no?, en reducciones al Acuerdo de París, para ser coherentes con el Acuerdo de París, y realmente lo que han prometido los diferentes países está muy lejos de poder cumplir las metas, ¿verdad? Entonces, al 2030, que es acá dentro muy poquito, para cumplir con París tendríamos que reducir todas estas, por lo menos 20 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente en términos de el mundo, o 23 en otro caso, ¿no? Entonces, realmente queda pocos años, 7 años, para llegar a cumplir con esta meta, que nos llevaría a menos de 1.5 o 1.5 a fin de siglo, lo cual parece poco probable, y como comentaba, no poco optimista que se haga esa transición. Entonces, como antecedente a lo que voy a pasar a relatarles del reporte,
esta primera punto de partida, quiero mostrarles, en base al Atlas Interactivo del IPCC, un par de mapas que especifican variables, perdón, que se relacionan con eventos extremos, en el sentido de que, por ejemplo, cuál ha sido el cambio en el número de días cuando la temperatura máxima supera los 35 grados, con respecto al periodo de referencia del año 1985 al 2005, y esto para mitad del siglo, ¿no? Entonces un escenario como siguiendo de altas emisiones sin hacer ninguna mitigación, y entonces vemos que hay un aumento importante. Los rojos más intensos son más de 40 días por año que van a tener temperaturas máximas superando 35. Y por otro lado, entonces en términos de temperaturas vamos a ver cada vez más frecuentemente temperaturas bastante extremas, de temperatura máxima extrema. Si entran allí pueden ver también las temperaturas mínimas, extremas y demás, para que vean que también las mínimas van a ir aumentando. Y en este mapa inferior, lo que les estoy mostrando es cuál es el cambio en el número de días secos consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Este es otra de las variables que al ser monitoreada a lo largo de los años se ha visto en las observaciones que la forma en que cae la precipitación ha ido cambiando, de tal manera que en lugar de, no hay tanto un cambio en la precipitación total. Eso es un cambio porcentual pequeño, pero lo que ha cambiado es la forma en que llueve, de tal manera que hay días con precipitación más intensa, con más milímetros que caen en un día específico, separado por por un número mayor de días sin precipitación. Es decir, que son días consecutivos que no tienen precipitación y por eso se llaman días secos consecutivos. Y entonces acá en estos verdes que vemos en estas zonas, es más o menos entre 15 y 20 días más en el año, ¿no? Y entonces, sobre todo en las zonas tropicales, eso lo que implica que como la precipitación solo cae en una temporada, en la temporada de lluvias, implica que esos días no se dividen en todo el año, sino que se dividen solo en la temporada de lluvias. Entonces ese es el tipo de fenómenos que estamos ya observando. Esto son proyecciones al 2050, pero ya se están observando estos cambios en los últimos 40 a 50 años, dependiendo de los lugares que tengan una longitud mayor de observaciones. Entonces, la siguiente. Ahora quiero, con este preámbulo un poco sobre las emisiones, ¿no?, que han seguido a nivel global y las temperaturas globales y demás, quiero que pasemos a ver un poquito lo que se propone desde este punto de partida, que ha involucrado este número de autores. Es una lista muy grande, casi 60 autores que participaron para elaborar para trabajar en distintos temas. El día de ayer la doctora Amparo mostró el índice y si ustedes lo descargan pueden verlo también. Cubre una serie de aspectos y el día de hoy me voy a concentrar en algunas partes de las emisiones y qué ha pasado en México y cómo han cambiado las temperaturas extremas y las temperaturas promedio y precipitación en México. Entonces, en términos
de las emisiones de gases de efecto invernadero, un poquito en el contexto global para que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los países responsables por la mayor parte de las emisiones globales? Obviamente, en este momento y desde hace años, son China y Estados Unidos, que eran al 2021 responsables del 45% de las emisiones. Y también, por supuesto, la Unión Europea, pero también otros países como India y Rusia, no tan desarrollados, y Japón. En ese contexto global, México solo aportó el 1.1% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Y es decir que comparado con la gran contribución de China y Estados Unidos es menor. Sin embargo, es el país número 13 en términos de emisiones globales, o sea, no está en el número 100, sino que está en el top 15, ¿no? Pero por otro lado tiene emisiones per cápita que son menores al promedio global. Quise poner acá una comparación entre México y Brasil por década en las primeras 3 columnas de cada uno de los 2 paneles. Entonces vamos viendo que van aumentando con los años, y la última barra corresponde al año 2021, en el cual México se vio una reducción con respecto al 2010, pero Brasil sigue aumentando. Y entonces son comparables. La escala vertical es similar para los 2 países, que son las 2 economías más grandes de Latinoamérica. Y en verde, por ejemplo, vemos la contribución del transporte y la quema de combustibles fósiles, y pues se han separado la generación de electricidad para que, aunque también mayoritariamente en México es por quema de combustibles fósiles, en Brasil no tanto, pero también vemos que ha ido aumentando con los años. Entonces, para poner a México en el contexto de global y de Latinoamérica, y ahora vamos a ver algunos resultados de este primer punto de partida, en las cuales se evaluaron cuáles eran la literatura asociada. Aquí están todos los autores que participaron en este capítulo, y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en promedio, por estos 20 años, México tuvo unas emisiones totales de casi 700.000 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año, con el 70% asociado con el 70% de dióxido de carbono directo, y un 23% de emisiones de metano con los otros componentes más pequeños, ¿no? Y entonces, si miramos, por ejemplo, los autores proponen este tipo de diagrama para ver cómo se subdivide esa contribución del dióxido de carbono, y vemos que la mayor parte se concentra en la quema de combustibles fósiles, pero también hay otras componentes que se asocian con estas emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Entonces aquí lo vemos por sectores. Entonces pueden revisar este capítulo para ver más detalle. Otro de los aspectos que los autores hicieron un resumen sobre la literatura que revisaron, determina cuáles son los flujos de emisiones, no solo del dióxido de carbono, como lo veíamos recién, sino también de los otros componentes como gaseosos, como metano y óxido nitroso, y también las partículas primarias de carbono negro que están en esta parte. Recordemos que las partículas primarias no son
de carbono negro no son gases de efecto invernadero y no absorben radiación infrarroja, sino que absorben la radiación solar que reciben, ¿no? Entonces, si vemos en los flujos, también para estos 20 años, este sector, con esta sigla en inglés que AFOLU, que incluye los aspectos es el sector que incluye agricultura, el sector forestal y también cambios en el uso del suelo, vemos que para la componente de metano que veíamos en el balance global, contribuían 23% de los gases de efecto invernadero, la mayor parte está asociada, una gran parte está asociada específicamente con la ganadería, pero como sector aporta el 82%. ¿Cuáles son otras fuentes de metano? La descomposición de residuos, obviamente, que también tiene una importancia grande en México, dado que mucho se vierte en lugar de aprovecharse el metano que se descompone, que se genera al descomponerse residuos en recintos especiales. Emisiones agrícolas también tienen una participación, aunque obviamente menor, y la quema de combustibles por quema de biomasa. Y entonces, lo que identificaron los autores es un faltante crítico que faltan estudios en México que determinen claramente cuáles son las emisiones provenientes de humedales, de quema de biomasa en estufas y del consumo, o sea, como un sumidero en el suelo. Por otro lado, las emisiones de óxido de nitroso son dominantes en el sector mismo de agricultura forestal y cambio de uso de suelo, y la oxidación de fertilizantes es responsable de la mayor parte, de casi la totalidad de estas emisiones. Por lo tanto, este es un sector bastante bien concentrado, pero los autores recomiendan que se haga un esfuerzo por estudiar este aspecto, dado que hay un número muy limitado de estudios que relacionan o que hablan sobre estas mediciones y hacen determinaciones. Sobre las emisiones de carbono negro, el 90% está asociado a la quema de combustibles sólidos, y también en el sector agrícola y forestal hay una contribución muy menor también de la quema de residuos. Pero obviamente de nuevo hacen un llamado a que los autores que la literatura científica sobre las emisiones de carbonos negros son principalmente en zonas urbanas, y no hay, y aunque hay muchas zonas urbanas en México, por supuesto, pero la realidad es que la literatura se concentra en zonas urbanas muy grandes, y no hay estimaciones en otras regiones de México, que sabemos también contribuyen con emisión directa de este tipo de partículas. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que se ha determinado. Vamos a ir viendo algunos aspectos muy limitados, obviamente, en este periodo, ¿no?, que tenemos para hablar, que la temperatura ha ido aumentando y que la tasa de aumento en México es mayor que la tasa de aumento global, y que por otro lado el aumento de temperatura no es
igual en las distintas partes de México. Y entonces, si vemos en este panel de la derecha, estamos viendo cuál es la tendencia de aumento en grados Celsius cada 100 años en México. Entonces vemos una concentración en algunos de los estados del norte, en el centro, sobre todo en el sureste también, pero del lado del Pacífico hay valores menores y de aumento, ¿no? Entonces, para que no se queden con que la temperatura promedio es esta y en todos lados va a ser lo mismo. No es así. En las distintas regiones los valores son diferentes. Por eso también es importante que haya estudios llevados a cabo por grupos regionales, locales en distintos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la precipitación? La precipitación, decíamos, a nivel global hemos estado viendo que ha cambiado su naturaleza, se ha convertido en más extrema, ¿no? Más intensa y menos días con precipitación. En todo el país, en este periodo, desde el principio del siglo XX, que se analizó, ha aumentado a una tasa modesta de 3 milímetros por mes por siglo. ¿Ok? Entonces eso es la precipitación anual en todo el país. Pero nuevamente, así como la temperatura no es homogénea, la precipitación incluso es altamente heterogénea. Y sabemos que debido a que los procesos físicos que dan como resultado la precipitación en el sur de México son muy distintos que la que da, ¿no? Que en el noroeste de México y demás, cambian los fenómenos físicos que dan como resultado, ¿no? En el cambio climático que dan como resultado la precipitación que se observa. Y en general podemos a grandes rasgos decir que ha disminuido en las regiones del norte del país, donde ya llueve menos, obviamente en el contexto climático del país, y ha aumentado en el centro y el sur. Y además de que ha cambiado de forma espacial, heterogéneamente, también ha cambiado en términos de las estaciones del año. Y entonces en verano y en otoño es cuando se ve un aumento de precipitación. En estas gráficas se pueden ver eso que estoy indicando, que ha cambiado, ¿no? en forma estacional, y en este caso se muestran las tendencias en términos de milímetros por día por siglo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Acá tenemos primavera y verano, otoño e invierno. ¿Qué es lo que sabemos partes de la primavera, verano y otoño? ¿No? Tenemos la temporada de lluvias desde junio a octubre, noviembre, dependiendo del estado del país, y entonces lo que vemos es que hay un aumento en lluvias de verano. En esta zona vemos aquí que aumentan hasta 2 milímetros, mientras que los colores café muestran que en el norte hay, sobre todo en el Pacífico, una disminución, y también en el noreste. En otoño hay un aumento generalizado de precipitación, que aquí puede deberse a un aumento en el número de frentes que empiezan a llegar hasta latitudes más sur, más subtropicales y tropicales, que esta indicación de la región en Estados Unidos soporta esa hipótesis, aunque no está analizada específicamente, pero vemos también un aumento, como decíamos, muy intenso en el sur, en la precipitación, ¿no? Y entonces en invierno de por sí hay muy poca lluvia en todo el sur, en la época de secas, y va a ser más seco aún, pero lo que vemos es que el noroeste, que recibe primordialmente lluvias de invierno, tiene una tendencia a la reducción en el invierno, lo cual es preocupante.
Entonces, ahora, hablemos un poquito más de los extremos. Lo que podemos ver es que además de la precipitación, como mencionaba antes, que no se ha vuelto más extremas con periodos más largos sin lluvia y con eventos de precipitación cada vez más intensos, es decir, mayor acumulado en cada evento, pero concentrados en menos días. Eso también se observa en la temperatura y entonces, por ejemplo, este índice que se define como por lo menos 6 días consecutivos con temperaturas máximas que exceden el percentil 90 de la distribución en cada uno de los lugares, que obviamente va a ser muy diferente el percentil 90 de temperatura máxima en Sonora que en la Ciudad de México, entonces es relativo a su lugar específico. Lo que vemos es que la duración de este periodo, de estos por lo menos 6 días consecutivos, ha ido incrementándose. Entonces tenemos temperaturas altas por varios días seguidos y eso es indicativo de patrones meteorológicos que más estacionarios, de tal manera que varios días seguidos y por supuesto se relacionan en este caso con olas de calor. Y entonces, ¿no? Ya hemos vivido recientemente varias olas de calor y una de las cuestiones es que con el calentamiento global se han acentuado, se han intensificado y se han hecho más frecuentes las olas de calor reportadas en otros lugares. En México también este índice nos permite evaluar que estamos teniendo cada vez más días consecutivos cálidos, ¿no? Es decir, con temperaturas máximas muy altas. Específicamente, el porcentaje de días se ha casi duplicado desde 1970, con estas temperaturas máximas superiores al percentil. Esto es diferente porque aquí en el primer párrafo estábamos refiriéndonos a días consecutivos, acá pueden no ser consecutivos, pero se ha casi duplicado el número, ¿no? de días comparado con el periodo de referencia. Y por otro lado, el porcentaje de días en que la temperatura mínima también supera su percentil 90 ha aumentado desde los años 70 y se ve que hay una aceleración cuando se calculan las tendencias parciales en distintas décadas, ¿no? Entonces, esto que implica que tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima han ido en aumento, eso tiene, por supuesto, impactos en salud. Y por otro lado, por el confort térmico, ¿no? que noches cálidas no permiten descansar. Los eventos de sequía se han vuelto cada vez más frecuentes y severos. Aquí vemos una gráfica para el periodo 2003-2020, producido por estos autores en otro de los capítulos, que nos indica el número de sequías excepcionales que se han observado en este periodo de casi 20 años. Otro de los aspectos que se han evaluado es la altura del nivel del mar a partir de los datos con los que cuenta el Servicio Mareográfico Nacional, que vemos que están ubicados en todos estos puntitos, en ambas costas de México, y entonces lo que indican las observaciones, aquí están los autores que trabajaron en este aspecto, es que donde vemos que hay hay aumentos diferenciados, en algunos lugares son más intensos, en otros lugares son menos, entre las dos cuencas, Pacífico, Golfo de México, no hay sensores en la costa del Caribe, y lo que vemos es que los colores de los puntitos y el tamaño se refiere a
si la tendencia lineal disminuye, es decir, que está decreciendo la altura del nivel del mar, o si está aumentando. Y entonces vemos que hay, en general, toda la cuenca del Golfo de México, vemos observaciones que indican tendencias positivas, es decir, un aumento en el nivel del mar, y entonces desde, ¿no?, Tamaulipas, todo hasta Yucatán, vemos, pero son heterogéneos, es decir, en estos dos puntos son la tendencia es lineal, es mayor que en otros lugares, ¿no? Entonces no es homogéneo a lo largo de la costa, y sin embargo en la costa del Pacífico incluso vemos una disminución en la altura del nivel del mar, como podemos indicar acá, aunque la disminución es mucho menor que los aumentos que se ven en el Golfo de México, solo ocurren en la zona del Pacífico Sur, y dado que en todo el Golfo de California, incluso el Pacífico abierto en Baja California, indican aumentos del nivel del mar. Entonces esto da una pauta de la heterogeneidad también en el cambio en la altura del nivel del mar. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las proyecciones, ¿no? Para el resto de... sí, vamos bien. Entonces, primero que nada, que las observaciones o el cambio que se experimente en la realidad va a depender de la trayectoria socioeconómica que la sociedad decida seguir. Como veíamos antes, la sociedad puede decidir reducir emisiones para ser consistente con una trayectoria que nos lleve a 1.5 al 2100, o puede ser consistente con una trayectoria con mitigación moderada y que nos lleve a 2 o 2.5 grados a fin de siglo, ¿no? Entonces, ese punto, entonces, las proyecciones dependen de esos modelos, de esas trayectorias socioeconómicas que no sabemos cuál la sociedad va a tomar en su conjunto. Entonces, dependiendo de las simulaciones, se podría enfrentar condiciones más secas y más cálidas hacia fin de siglo. A mediados de siglo es mucho más heterogéneo y no son tan claras las proyecciones. Así como veíamos que en las observaciones, los cambios que se han ya observado son heterogéneos en el espacio y también estacionalmente, eso sigue ocurriendo en el futuro. Y como decía, cuanto más altas son las emisiones y la concentración de gases de efecto invernadero, más obvia es ese aumento no homogéneo que se puede dar. Y entonces, así como decíamos que las observaciones han demostrado un pequeño aumento en la precipitación, hacia fin de siglo la precipitación promedio anual sería mucho menor. Pero siempre tenemos que tener en consideración que la variable precipitación es una variable que inherentemente tiene mucha más incertidumbre que la variable temperatura, debido a la misma naturaleza de la precipitación, que se origina en las nubes, que son pequeñas comparado con la resolución de los modelos climáticos, ¿no? Por lo tanto, están parametrizados y hay mucho que entra en esas parametrizaciones que no está completamente bien representada el fenómeno físico, ¿no? Entonces, de por sí hay mucha más incertidumbre, pero lo que se vería es si
emisiones son altas y hay un calentamiento por alta concentración de gases de efecto invernadero, hacia fin de siglo habría una precipitación reducida para todo el país en su totalidad, ¿no? En conjunto. Y como decía, en emisiones intermedias y bajas hay mucha variabilidad y es similar a la observada. Es decir, que no hay una señal que se destaque. Y entonces ahora quiero mostrar estas gráficas que son un poquito difíciles de entender, por eso voy a tomar unos minutos. Lo que vemos aquí son las proyecciones a futuro del cambio de la temperatura promedio por cada estado de la República Mexicana para diferentes escenarios socioeconómicos, ¿no? Como decíamos, los escenarios no están, no sabemos exactamente lo que puede pasar, ¿no? Como por ejemplo durante la pandemia vimos que había esa reducción, que no se tradujo en una gran reducción en temperatura, porque volvió a crecer, ¿no? Pero puede haber cambios en las emisiones que tal vez no estén contemplados en estos 4 escenarios que están representados. Y en este caso les estoy mostrando el cambio de temperatura anual básicamente centrado en el 2050. ¿Okay? Y lo que he hecho es recuadrado, perdón, ya se me cambió, recuadrado, es al 2050 en promedio, recuadrado varios estados. En principio, el primero que es Coahuila, y después Nueva León, Ciudad de México y Yucatán. ¿Y por qué he hecho esto? Porque lo que esto implica es que son en diferentes lugares de México y aparte vamos a ver que tienen rangos de temperaturas, ¿no?, bastante diferentes. Los distintos puntitos en azul, en distintos colores de azul, representan los valores del cambio de la temperatura con los 4 escenarios que socioeconómicos que se han modelado. Es decir, que si pensamos, si nos concentramos aquí en Coahuila, lo que estamos viendo es que la temperatura promedio anual de Coahuila para un escenario de bajo crecimiento, o de bajas emisiones, sería 1.6 grados más alto que el promedio actual, bueno, que el promedio de referencia del año 86 al 2005, pero con un escenario de muchas emisiones, de altas emisiones, podría ser 2.5. Entonces se dan cuenta que hay un rango muy grande de lo que puede observarse al 2050, que depende de las decisiones en conjunto de todos los gobiernos agrupados en las Naciones Unidas y especialmente en la Convención Marco para el Cambio Climático, ¿no? Y entonces cuando se decide mitigar y quiénes deciden mitigar, ¿no? Y entonces, y cuánto. Por otro lado, si queremos ir a Yucatán directamente, la península de Yucatán también tiene valores altos de temperatura. Sin embargo, vemos que el rango para los 4 distintos escenarios socioeconómicos es más reducido que el que tiene Coahuila o Chihuahua o Nuevo León, que están en la parte superior de esta tabla, y realmente al 2050 podría ser que solo 1.1 grado más en promedio aumentara la temperatura en Yucatán hasta 1.9. Entonces, como ven, el rango es más pequeño y el aumento es menor en Yucatán que en Coahuila, ¿no? Entonces, esto es lo que quería que viéramos. ¿Y qué pasa si vamos al 2000? Ya a fin de siglo, los últimos 20 años, del 2080 al 2100, entonces nuevamente, para este horizonte, ahora puede haber
unos escenarios muy, muy diferentes, ¿no? Porque podemos llegar a casi el Acuerdo de París o a casi sin mitigación. Entonces, como vemos, todos los estados tienen un rango mucho mayor. Vemos para Coahuila, que era el que mostré antes, puede ser justamente casi 1.5 o puede llegar a 5.5. Entonces, realmente ese puede ser un problema muy grande para los estados del norte que vemos tanto. Sin embargo, también para Yucatán, que tenía un rango más pequeño entre los 4 escenarios para mediados de siglo, ahora también se agranda el rango, pero Yucatán todavía podría tener incluso menos de 1.5 de aumento, específicamente si era una mitigación muy agresiva, ¿no? Y llegar hasta 4 grados, ¿no? Entonces, en el caso de cero mitigación casi. Entonces, ese es el tipo de cosas que podemos evaluar. ¿Y qué pasa acá? Acá queremos presentar algo que los autores hacen en este capítulo, que es una proyección combinando la precipitación anual, cómo es el cambio para distintos estados, cuánto cambiaría la precipitación, recordando que la precipitación es una variable con más incertidumbre, para los 2 escenarios, aquí a mitad del siglo, entre 2040 y 2060, y acá a fin de siglo, al 2100. Y entonces vemos que en algunos escenarios, en algunos estados, a mitad de siglo, así como vimos en estas décadas pasadas, va a haber un pequeño aumento porcentual, por eso acá puse el 0, y de este lado hay un aumento porcentual de la precipitación anual, mientras que de este lado, todos los puntos que están de este lado muestran una disminución porcentual, ¿no? Y entonces, como decía, hay algunos estados que en estos simulaciones, ensamble de simulaciones, se ven que para el escenario de mayor mitigación se vería incluso un pequeño aumento porcentual de 3, 4%, 3, 2 o 3% de precipitación anual a mediados de este siglo, mientras que cuando vamos a fin de siglo, la mayoría tendrían casi ningún cambio o un pequeño disminución en el escenario de mayor mitigación. ¿Qué pasa en todos los otros puntitos, sobre todo los escenarios de mayor emisiones, que son los colores más claritos de azul? Vemos que hay reducciones grandes, incluso hasta 10%, incluso mayores de 10% de la precipitación anual, o sea, valores muy importantes. Y vemos que tanto a mediados de siglo como a fin de siglo, ¿no? Entonces eso es importante. Y entonces se puede determinar, por ejemplo, cuál sería la fecha en la cual excedería esos umbrales, por ejemplo, que aumentara más de 2 grados o que hubiera menos de 10% de precipitación. Y entonces, si vemos en este caso, para Yucatán, el umbral de decremento de precipitación se daría entre el 2042 y el 2060, ¿no? Dependiendo del escenario. Y en cambio para la Ciudad de México en el 2060 sería esa fecha para exceder ese umbral de disminución de precipitación. Y para el aumento de temperatura vemos que, por ejemplo, Coahuila, con el escenario de 8.5 se excedería en el 2030 y un escenario más moderado en el 2042. Entonces, esto les permite a los tomadores de decisión poder tener una idea de cuánto tiempo hay para mitigar y poder no llegar a superar estos umbrales que son peligrosos para salud,
para agricultura, para biodiversidad y demás, como se presentan en los otros capítulos. Entonces, para concluir y no excederme, voy a dejar esto aquí, que las condiciones, ¿no? Ya hemos visto las condiciones actuales y las tendencias. Esto es un punto de partida y hay que seguir haciendo mayor evaluación de las observaciones y también de las proyecciones, pero lo que podemos en general decir es que tanto las proyecciones de temperatura como de precipitación son muy heterogéneas, entonces va a haber gran inhomogeneidad en distintos lugares del país, en los distintos estados, y no se puede generalizar. Y también, por ejemplo, las fechas en que se superan estos umbrales de riesgo, en este caso estos dos valores, pero se pueden usar otros, son muy diferentes para los distintos estados. Y entonces tampoco se puede, es importante no generalizar para todo México, ¿no? Entonces, les vuelvo a reiterar, esta es la página para descargar este primer reporte, este punto de partida para hacer, ¿no? Para poder ir iniciando los trabajos para una evaluación nacional de México, del estado del cambio climático en México, y aquí están los capítulos. Una de las cosas que no mencionamos, pero que va a haber los talleres la semana próxima, es estas herramientas y recursos digitales, y los invito a registrarse y a participar. Y con esto me despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por darnos este resumen de la parte de emisiones y la parte de cambios en el clima que está en el estado y perspectivas del cambio climático en México, un punto de partida. Tenemos tiempo como para una pregunta que nos hicieron llegar, viene de un anónimo. Entonces, ¿se podría asumir que los lugares que presentan mayor aumento de temperatura en sus predicciones se puede también relacionar y predecir un mayor aumento en desastres por lluvias en estas zonas debido al aumento de días secos por alza en la temperatura? Y, bueno, valdría la pena. Esa es una pregunta. Adelante. Sí, es una pregunta compleja y entonces hay muchos aspectos relacionados. Es muy difícil dar una respuesta específica a esta pregunta. Hay que hacer justamente el análisis, porque si hay un número mayor de días sin lluvias, eso implica cambios en el suelo también, en la vegetación y demás, de tal manera que cuando hay eventos de lluvia puede haber más riesgo de que haya un desastre porque hay mayor intensidad de la precipitación y también más escorrentía, menos penetración y demás, ¿no? Entonces podría haber. Ese sería el tipo de estudios que es necesario hacer en las distintas regiones, porque también la orografía de México es muy compleja y allí hay un factor adicional que muchas veces, sobre todo para la precipitación, no está tan contemplado en los modelos climáticos globales, porque el forzamiento orográfico de la convección y la formación de nubes y demás es a una escala mucho más reducida que la escala de la malla de los modelos, y eso está parametrizado, de tal manera que muy suavizada la topografía, y entonces puede haber localmente mucho más, un riesgo potencialmente mayor, dado que no está contemplado, ¿no? Pero ya de por sí sabemos que hay mucha inhomogeneidad en el país, no solo la inhomogeneidad por la orografía, ¿no? Y bueno, pues aprovechando también para aclarar ahí un concepto. En cambio climático tratamos de no hacer predicciones, ¿no? Nos conformamos con escenarios y proyecciones que, digamos, son condicionales en el tipo de desarrollo, las emisiones y tecnología que implican. Entonces, bueno, nada más con eso. Y claro, evidentemente, como dice Graciela, pues hacen falta muchísimos estudios, hace muchísima
falta una mayor participación de de una cantidad mayor de investigadores, de estudiantes en estos temas, para los cuales le hacemos una invitación a que se unan en este reporte y que se unan, digamos, al PINC y participen en los talleres que, como bien decía Graciela, vamos a tener la semana que viene para aprender a utilizar algunas herramientas que estamos poniendo disponibles en el PINC a partir de este año, como el Data PINC y algunos modelos integrados que hemos desarrollado. Pues Graciela, muchísimas gracias. Ya estamos sobre la hora. Sí. Muchísimas gracias por darnos esta presentación.